También a David por haber tomado un avión de venir para acá, estar ahí. A Cecita Aracarito también. También los que vienen de más lejos, de Arequipa, de Laderas también. Qué bonito que puedan estar. Entonces, justo pensando un poquito y ya situando, entrando en el conversatorio, ¿será que podemos hablar un ratito de por qué en la viña adoramos como adoramos? Me imagino de que tenemos algunas bases de por qué hacemos esto, que algunas bases ya sea de filosofía ministerial, ya sea de bases bíblicas, que han resultado de que la viña le ponga tanto énfasis a la adoración. Por ejemplo, en comparación a otras iglesias que quizás solo se centran en el sermón o algo así, o que quizás es como un entrenar y prepararse para el sermón o algo así, o entrar en onda para el sermón. Por qué en la viña para nosotros es tan importante esto? ¿Cuáles son nuestras bases? Ok. em, bueno, Wimber decía que la adoración no era un medio para un fin, sino que era un fin en sí mismo. Y creo que eso em, hace referencia a, o trata de explicar que realmente cuando adoramos a Dios, estamos haciendo, digamos, aquello para lo que fuimos creados para hacer, y estamos llegando a ese punto cúlmine que es el encuentro con el Señor, donde le conocemos, donde le reconocemos, donde le adoramos. Entonces, claro, creo que desde ahí eh, la prioridad que le damos, en el sentido de que no vemos la adoración como un preámbulo para otra cosa, la preparación del ambiente o para amenizar el ambiente y luego hacer otra cosa. Ahora, no creo que la palabra debe quedar en desmedro en lo absoluto. Creo que es otra de las filosofías de la viña, es esto de caminar en el medio radical, en ver una iglesia que no tan solo se mueve en los dones del Espíritu, el fluir del Espíritu, sino que una iglesia que está muy enraizada en la palabra. Y creo que también podemos perder de vista aquello, ¿no? Yo creo que lo he visto en mi iglesia, lo he visto en otras iglesias, en iglesias viñas, donde perdemos también la prioridad de la palabra. Entonces, creo que tenemos que aprender a navegar eso con sensibilidad, con sensibilidad. Así que eso, creo que en realidad la filosofía detrás de esto es que cuando adoramos no estamos preparando los motores para algo, sino que estamos haciendo lo que fuimos diseñados para hacer. Es como que estamos ganando el premio grande de una vez, porque si estamos con Él, si podemos, estamos cantando la palabra de todas maneras, estamos declarando la verdad y estamos teniendo un encuentro con su presencia. Ya es como, ya lo tenemos todo, ya lo tenemos todo. Y bíblicamente yo creo que es interesante que la adoración como por ejemplo ministerio y praxis en el Nuevo Testamento, hay poquita información de eso. Y desde ahí uno podría decir, ¿por qué le damos tanto énfasis? ¿Ves? Sabemos que Jesús adoró, cantó, sabemos que era parte de la vida cristiana, pero yo creo que si buscamos un fundamento bíblico respecto a esto, es más que para sustentar nuestra forma de hacer liturgia. Porque, insisto, podría venir alguien y decirte, ¿y dónde vemos en la Biblia tanto que cantan y cantan y cantan? Vamos a tener que ir a la última cena y ver que Jesús cantó los salmos al final. Pero alguien podría argumentar, Jesús era más predicador
predicaba más, qué sé yo, y sí, cantaba los salmos, dicen que el Padre Nuestro puede haber sido una oración cantada, sí, pero creo que la base más profunda teológicamente hablando no tiene tanto que ver con la praxis de la adoración y la música aún menos, porque la adoración no es música, es lo que vemos en Apocalipsis. Creo que ver cómo el cielo funciona y ver que la adoración es el ethos, es el ambiente del cielo. Eso creo que nos da una convicción y una certeza, más que de que si está bien cantar 4 o 5 canciones y eso es lo correcto o no lo correcto. Creo que ver que en el cielo la adoración como un ambiente que no depende de la música, los seres celestiales declaran quién es Dios, los ancianos se postran, luego que lo hacen los otros seres celestiales dicen amén a eso, luego que ellos dicen amén a eso, la tierra dice amén a eso, y el Apocalipsis es lo que vemos es un círculo de adoración, 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 adoración. Creo que eso debería darnos este sentido de propósito en lo que hacemos cuando adoramos. Porque efectivamente vamos a llegar arriba y probablemente no van a haber muchos estudios bíblicos. O la necesidad de profecía, pero sí vamos a adorar al Señor. Entonces, creo que ese es nuestro sustento bíblico y creo que no hay una manera de hacerlo. Yo no iría a una iglesia que canta 2 himnos al comienzo y diría, esta iglesia no es adoradora. Creo que sería un error garrafal, porque creo que la adoración no se limita a un set de 5 canciones y ojalá canto espontáneo al final. A un estilo. A un estilo contemporáneo, no. Creo que eso nos volvería a los nuevos religiosos de este siglo presente. O adorar. Adorar la adoración. Yo veo mucho esto de que, y eso es algo que a mí me preocupa y yo criado y nacido en la viña, pero a mí a veces me preocupa que siento que el valor de la adoración es más importante que a quien adoramos. En la viña valoramos la adoración y yo no valoro la adoración, yo valoro al... ¿Cómo eso de que valoramos la adoración? No, adoramos porque una comunidad que conoce al Señor adora, no queda de otra. Entonces me preocupa cuando el enfoque está mucho en lo que hacemos y no en el fondo. Ahora, eso no significa que no me encanta lo que hacemos. Me encanta que sea una prioridad para nosotros, pero no es la sustancia, creo yo. Avanzando un poquito ¿quieren sumar? Yo solo quiero decir algo, porque yo no nací en la viña. Nosotros comenzamos trabajando en otra denominación donde el estilo de hacer el culto, la celebración era completamente otra, ¿no? Entonces, pues la palabra adoración un poquito era solamente cuando las canciones son más bajitas, ¿no? O con un ritmo diferente, pero nos gustaba la alabanza, ¿no? Y la alabanza consistía en cuánto la persona se siente bien. Y cuando nosotros entramos a Viña y comenzamos a aprender esta otra forma, entender lo que significa la adoración, para mí fue revolucionario, porque comencé a entender que adorar no es solo cantar, sino es dar a Dios lo mejor que pueda dar yo, y que no se trataba de mí, sino se trataba de Dios. Eso lo entendí, pero qué difícil fue hacerlo entender a la gente, porque las personas decían, pero queremos danzar, pero queremos disfrutar, queremos gozar, pero hagámoslo adorando a Dios, pero las canciones no se prestan para eso, decían, ¿no? Entonces eso fue todo un cambio de desaprender para volver a aprender, pero entendí que la adoración se trata que le doy a Dios, ¿no? Entonces costó, pero luego entendimos que exacto es eso, ¿no? Yo no voy a decir, bueno, esa canción que nos gustaba en un principio, no sé si hay algún de Santa Anita de antes, remolineando, nos gustaba remolinear y danzar porque nos sentíamos bien, ¿no? Pero luego era ahora decir,
quién es Dios, pues, ¿no? Entonces, para mí es eso, ¿no? Y creo que en la viña aprendí esto, ¿no? Que no es que, como dice David, no es amar la canción, la adoración, sino es a quién le rendimos nuestra voz, nuestras palabras, nuestras expresiones. Y eso ha traído mucha vida a nuestra vida, ¿no? Ese toque diferente. Eso. A mí me cambió la vida de entender la adoración. Hola. Ajá. Les decía que a mí me cambió la vida de entender lo que es la adoración, porque no solo tiene que ver con, ya lo dijo mi esposa, con los cantos y todo, sino el estilo de vida, tu vida. La adoración, hoy lo entiendo, no solo el canto, no solo la oración, sino la expresión de tu vida en el trabajo, en el colegio, en la universidad, donde estés y con quién estés, cómo tú manifiestas la presencia de Dios en tu vida, en toda esa relación. Y para decir esto, yo me remito, creo que el mejor libro o la mejor, el mejor manual para entender la adoración está en los Salmos. En los Salmos están todas las expresiones de adoración. Alguien dijo, muchísimos años atrás, le escuché a un predicador que decía, tratar de explicar lo que es la adoración. Él decía, la adoración es como cuando una pareja hace el acto sexual, llega a la máxima expresión del disfrute de ese acto sexual, ambos, y quedan como extasiados. Y él decía, la adoración, eso es el punto cumbre donde tú tienes un contacto tan profundo con Dios que tú puedes hablar con confianza, como estaba David. Estaba hablando el día jueves en la iglesia de Moisés. Llegar a ese punto de tanta confianza con Dios que tú puedes expresar aún todos tus sentimientos. Por ejemplo, si tú miras el Salmo 42, si tú estás triste, el Salmo 42 te lleva a la presencia de Dios, como el cielo brama por las corrientes de las aguas. Así clamo por ti, oh Dios del alma mía. Tengo sed del Dios vivo. Y si estás tú con ganas de llegar a Él otra vez en sintonía con Dios y estás de repente aislado de la gente, aislado de los hermanos, y tú dices, uy, como el gorrión haya casa en la presencia de Dios, en el tabernáculo, y dice, así también yo quiero estar en tu presencia. Si tú lees los salmos te vas a dar cuenta que hay tanta forma de acercarse a Dios en adoración. Para mí ese es el manual perfecto. Y también estoy de acuerdo con lo que David dijo de Apocalipsis. Yo lo veo el Apocalipsis como así seremos, pero es el paradigma para que lo hagamos aquí. Sí, mientras que estamos aquí, eso es nuestra tarea, ¿no? Ahora, perdón, solo un punto nomás. Lo que sí me llama la atención mucho es cuando he estado en muchas conferencias de viña también y he aprendido un montón, pero siempre me he hecho esta pregunta. Después de esta sabrosa reunión, ¿qué? Y a veces he visto donde termina la reunión y los veo tan igual o casi peor, porque teniendo el conocimiento de Dios y seguir haciendo lo que están haciendo, entonces ¿dónde está el chiste, no? Entonces, a mí esa es la honda preocupación, ¿no? Entonces, yo creo que en los salmistas yo veo cuando dicen, me arrepiento en polvo y ceniza, hago esto o hice esto, perdóname, límpiame con hisopo mi corazón, está destrozado, estoy mal. Tenían forma de expresar y decir, Dios, aquí estoy, haz lo que tú quieras conmigo. Cambio. Y un poquito, la segunda pregunta era cómo cuál es el efecto de la adoración al cristiano, pero ya creo que le han estado un poco respondiendo esa. Pero cómo, entonces... Permíteme, entonces lo profundizo eso, porque yo estaba dejando el otro punto. ¿Está bien? Porque entonces, si eso es así, la otra preocupación profunda que yo tengo es, adoramos aquí juntos y chévere, y hemos visto el mover de Dios. ¿Dónde queda el compromiso
de nosotros, de lo que hemos adorado. Hemos dicho, Padre, te amo, te he tocado. ¿Dónde está tu compromiso de misión? Yo cuando veo, para mí, la adoración sublime que encuentro de un ser humano es en Isaías capítulo 6. Cuando Isaías se encuentra con Dios y Dios le da, ve que tiene Isaías y le dice, tengo que sacarte todo esto. Y le mete ustedes ahí al carbón y todo eso. Pero después de hacer eso, Dios le hace esta pregunta, ¿no? ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién voy a enviar? ¿Quién irá por nosotros? Para mí, la adoración te lleva a quebrantamiento. Definitivamente. Si tú dices que estás adorando y no hay un quebrantamiento y cambio de vida, no pasa nada. Pero el otro que a mí me parece que lleva la adoración es el sentido de misión. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es mi deber? Si tuviéramos ese sentido de misión, estoy seguro que la viña de La Molina estaríamos reventando, al próximo año ya estarían buscando otro local, porque el sentido de misión me empuja que ay de mí si no predico el Evangelio, ay de mí, no puedo estar quieto, porque lo precioso, lo maravilloso, el encuentro más grande, sublime que he tenido con Dios, ¿cómo no lo voy a expresar a mi gente? ¿Cómo no lo voy a decir a la gente que cómo es el amor de Dios? ¿Por qué no? Y yo creo que muchas veces nos quedamos mudos en ese lado. No hay sentido de misión en nuestra adoración. Después de adorado, ¿qué quieres que haga yo, Señor? Bueno, capaz si Dios no te habla, hazle la pregunta. Dios, después de esta linda reunión, ¿qué quieres que yo haga? Y estoy seguro que Dios te da la respuesta. ¿Cómo prepara cada uno de ustedes su espacio personal con el Señor? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Yo tengo mi terraza que lo he convertido en un jardín. Tengo como 300 plantas, entre grandes y chiquitas. Bueno, la pandemia, pues no, la pandemia nos obligó a estar retraídos, pero había que formar un espacio porque en Lima, nosotros por donde estamos no hay tanto sitio de esparcimiento, así que yo hice ahí tenemos nuestro escondite y ahí tengo un huequito. Me gusta porque puedo mirar el cielo. Me gusta orar mirando el cielo, no sé si es una cosa pero estoy en mi cuarto, tengo que abrir la ventana. Cuando estoy en la iglesia a veces busco dónde está la ventana, tengo esa cosa que me gusta mirar el cielo y ahí. Y hora específica, así que digamos como una regla, no. Y yo en el momento que siento en mi corazón y mi espíritu que necesito de Dios, busco. Bueno, Jesús, en la Biblia dice que Jesús constantemente alzaba los ojos al cielo y empezaba a hacer alguna oración, alguna exaltación o algo así. Yo tampoco no tengo un horario muy marcado, pero sí a veces siento la presencia de Dios cuando estoy manejando, a veces estoy manejando y me tiro a llorar ahí y estoy manejando. Sigo manejando y siento que Dios está ministrándome mi vida. A veces salgo a correr y estoy en plena corrida, lo que digo, Espíritu Santo, aquí estamos solos. Y qué maravillosos son los grandes momentos que he tenido con Él, es en eso, corriendo y hablando con Él, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? Me acuerdo que algo bonito sucedió una vez, tenemos un perrito que se llama Happy, y salíamos con él a correr, y Dios empezó a tocarme y empecé ahí, no lloraba con fuerza, pero estaba ya lagrimeando, y el perrito se retrae, se para ahí, y no quiere correr, y se para en mí, y empieza a lamerme, ¿no? Y entonces yo lo abrazo a él, y entonces seguimos corriendo, y él iba muy feliz también conmigo, ¿no? Pero para mí son momentos tan felices. A veces salgo a jugar frontón y aún en medio del frontón digo, Espíritu Santo, aquí estamos, disfruto de esto, pero me gustaría también de ti. Y a veces estoy jugando así y empiezan las lágrimas y sigo haciéndolo, pero estoy en sintonía con Él. Anteriormente, reconozco, antes de esto, tenía horarios, a veces a las 3 de la mañana o 2 de la mañana, que eran lo más cotidiano, ¿no? No sé si por la vejez, pero hoy hago más bien esta forma.
Eh, hay distintas etapas, pero en este tiempo trato de levantarme todas las mañanas más temprano y tengo mi tiempo con el Señor en el living. ¿Cómo lo preparo? No sé, que el living esté ordenado nomás. No sé. Música, un poco de música. Yo, como soy músico, me distraigo con la música. Necesito escuchar música muy simple, como soaking worship, así, acordes que duran 3 horas. Fome, pero aburrido. Y usualmente mis tiempos comienzan con silencio, practico mucho la disciplina del silencio. Y ahí vemos a dónde vamos. A la palabra, de distintas formas también, distintas épocas. O sea, dependiendo de la época. Hay veces que es más de estudio, hay veces que es más un acercamiento a la palabra más contemplativa y meditativa, y para eso justamente los salmos, Cantar de Cantares, son libros maravillosos. Y eso, yo me doy cuenta que si no me nutro de la palabra, pasan 3 días y no me nutro de la palabra, yo empiezo a desnutrir, empiezo a agotar, mi capacidad de contención emocional es mucho más baja, y no pasa por si tuvimos un buen tiempo en casa de adoración, adorando a la iglesia o otra cosa. Yo necesito mi pan. Así que eso, yo por lo menos necesito, aparte que el Señor me ha desafiado a hacer ejercicio en la mañana. Y terrible hacer ejercicio en la mañana, me carga. Siento que es como un atentado contra mi cuerpo. En la tarde está bien, pero dado mi horario y mi estilo de vida, es muy difícil para mí tener regularidad haciendo ejercicio en la noche. Entonces el Señor me ha pedido que me levante 1 hora antes y tenga mi tiempo con Él y haga ejercicio en la mañana. Esa es mi regla de vida. Yo ahí me apoyo un poquito en la tradición media monástica de tener una regla de vida por cada 6 meses. Más o menos voy revisándola. ¿Cuál es la prioridad de lo que el Espíritu Santo está haciendo en mí? Y dependiendo de eso busco las prácticas que se acomoden más a eso. Qué bueno poder escuchar diferentes formas, que no necesariamente hay una sola, sino que hay tantas variedades y formas de cómo el Señor... Como dice el pastor, de la etapa de vida. ¿Cómo ha sido en otras etapas? En caso mío, en otras etapas teníamos horarios, como dije, ya sea a las 2 de la mañana, o 3 de la mañana, o en la mañana, o en la tarde, pero había horario, ¿no? Entonces, pero no sé si la viña me malogró, pero al entender en la viña la adoración mucho más casual, lo siento mucho más sabroso lo siento mucho más sabroso, porque en cualquier momento puedo estar en sintonía con Dios, ¿no? Y la verdad no es que yo lo hago una cuestión religiosa o qué, sino simplemente algo que sale en forma natural. ¿Qué otra cosa es? Que hay momentos donde si por ejemplo estoy en la meditación de la palabra, ese es otro momento que yo lo veo un espacio que me concentro en eso, ni quiero que me estorbe nadie, porque me gusta analizar un poco, hablar con Dios también a solas en ese lado. No estoy adorando, sino más bien estoy preocupado, Señor, ¿qué quieres que tú digas acerca de esto, ¿no? Sí. Así, eso. A propósito de lo que dice Pastor, sí, para mí es algo lindo que yo quedé para mí la pandemia, y es un poco terrible decirlo, fue algo muy fuerte y terrible, pero a nivel personal, muy personalmente a mí me ayudó mucho a reencontrar mi sano ritmo de vida. Estaba en un alto activismo de iglesia y estaba desencajado del ritmo del espíritu. Entonces, la pandemia, yo había tenido 1 año antes de la pandemia un encuentro muy, muy potente con el Señor, una revelación como nunca antes y después de Jesucristo, del regreso de Jesús. Y luego todo el año 2019 tenía esto en mi corazón de cómo estaba hasta el fuego, pero no lograba encontrar una dinámica de vida que me permitiera cultivar el fuego. ¿Se entiende? Como que me dieron contacto, pero no lograba cultivar el fuego. Entonces, cuando llegó la pandemia y el mundo se acalló,
yo viví un avivamiento personal. Empecé a tener hambre por la palabra y yo, o sea, no había pasado en años, desde que conocí al Señor, que perdía noción del tiempo. Yo tengo 37 años, me cumplí 38, me convertí a los 16. Desde ese entonces no había tenido un tiempo en que yo me perdía noción del tiempo. Y una de las cosas que reflexiones post pandemia fue, esto yo no lo puedo perder. Claro, hay que darle frente ahora a la vida, a la presencialidad. Y bueno, en ese proceso también fue la transición del pastorado, que para los que no saben, básicamente con mi esposa llevamos un año pastoreando la iglesia porque los pastores fundadores se retiraron. Así que ahí yo me aproveché un poco de la situación y definí que yo podía estar en casa, aparte de mi sabático, un día más. Así, sintiéndome terrible. Entonces todos los jueves yo me quedo en casa, a no ser de que haya algo muy especial. Y ese día es mi día, como dice el pastor, de estudio de la palabra. Entonces yo cada jueves recuerdo lo que viví en pandemia. Y recuerdo lo que decían los apóstoles, no es justo que nosotros no podamos dar tiempo a la oración y al estudio de la palabra. Y también me he dado cuenta de que cuando yo no tengo tiempos de estudio detenido, donde ni siquiera estoy preparando un sermón, estoy metiéndome en algo, también siento que la iglesia hay algo que se debilita también. Así que yo sé que no es algo que todos pueden hacer, quedarse en casa, trabajar home office. Hay gente que hace home office hoy día, ¿verdad? Pero para mí ha sido muy saludable y cambiar, y esto es para gente que está en el ministerio, cambiar mi mentalidad de que la semana me reventaba con consejerías y actividades y llegaba el domingo, el día de la celebración, y yo estaba agotado, física, emocionalmente, psicológicamente. Entonces, respetar mi lunes sabático, y cuando digo sabático es que no agarro esto, no respondo nada, no existo, es el Señor, mi esposa y yo. Y el jueves estudiar la palabra y detenerme en la mitad de la semana, que es un regalo que día puedo tener, me ha dado un muy buen ritmo saludable. Sí. ¿Alguno de ustedes practica tener retiros personales? Eso es un poco para mí. O sea, aparte sí, pero como... Yo creo que en la vida las personas pasamos por momentos, por etapas y por necesidades también, ¿no? Uno se ve forzado o obligado porque uno siente que se ha vaciado el espíritu y busca de Dios, ¿no? Y no deberíamos esperar llegar a esos momentos, deberían ser como constantes, pero vivimos en esta realidad y creo que a veces nos cuesta hacer eso, pero es tan saludable. Yo de vez en cuando, no lo hago constantemente, pero cuando necesito hacerlo, me escapo, me pierdo. La iglesia, ustedes saben que ahí está el edificio, casi en el día está mucho espacio vacío y por ahí me pierdo, ¿no? Y yo le digo a la gente, bien, aquí está la iglesia, el que quiere venir a hacer algo ahí, venga y ciérrese pues ahí, ¿no? Pero estaba pensando en la cotidianidad de la vida de las mujeres, por ejemplo. Nosotras las mujeres, si no hay ocupación, creamos ocupación en la casa y limpiamos y de repente volvemos otra vez a limpiar, ¿no? Es una cosa que nos pasa. Entonces yo creo que ahí es como que organizar también nuestro tiempo, ¿no? A esta altura mis ojos un poco se han debilitado y tengo que usar los anteojos para todo y a veces, entonces como ahora hay el audio de la Biblia y ya lo he leído tantas veces la Biblia, entonces ahora pongo los audios y lo comienzo a escuchar lo que ya he leído, pero siempre tengo mi libretita al lado, ¿no? Entonces voy anotando cosas que lo recuerdo o que me parece que nunca lo leí, ¿no? Entonces hago tiempos de lectura, de escuchar la Biblia y hago tiempos de irme a algún lado y me quedo ahí, me pierdo, ¿no? ¿Y dónde está? ¿Dónde estará? Nadie sabe dónde estoy. Estoy como perdida. También nos facilita por el tiempo, la edad también, ¿no? Ya no es lo mismo que estar metido en la iglesia como lo tienen que hacer los más jóvenes porque les toca ahora a ellos. Ya nosotros hemos pasado como por ese ritmo de trabajar casi 24 horas, pero ya como una cosa personal, ¿no? Porque necesito oxígeno, pues.
que yo podría decir, si alguien aspira al ministerio, bien, me parece súper y que Dios te bendiga y sigue. Pero no te olvides, la comunión con Dios, el estudio de la palabra es vital, vital, vital. Si tú no haces esos dos, tu ministerio no va a funcionar como debe ser. Siempre suelo decirle a la gente que enseñamos el liderazgo, las ovejas no son tontas. Lo que tú das, ellos saben que si le estás dando paja o le estás dando un buen alimento. Quizás no saben cómo expresarlo, pero se dan cuenta que algo está fallando. Entonces el estudio de la palabra, la vida de comunión con Él es de vital. Les confieso que yo llegué a un punto, lo que está diciendo mi esposa, de quebranto, de sequedad espiritual, donde uno tiene que trabajar, casi ya por deber que por amor en el ministerio. Entonces mi función era trabajar. Salía de la casa a las 6 de la mañana, regresaba casi a las 11 de la noche, y todo el día con las cosas de Dios. Llegó un punto donde alguien me vino a buscar y le dije a la secretaria, dile que no estoy, o no, así algo. Entonces la secretaria se asombró, ¿qué? ¿Cómo voy a decirle que no está? Le digo, me dice, pero pastor, ellos vienen para consagrar, dile, no sé, bueno, dile cualquier cosa, pero no voy a atender. Me sentía ya hasta amargado al ministerio. Por lo que estaba haciendo, estaba amargado, molesto. Ya no quería hacer más. En eso que terminé de decir eso, la secretaria sale, es como un fuego que viene dentro de mí. Me dice, estás vacío, has perdido tu primer amor. Wow. ¿Verdad que yo caí de rodillas en ese momento? Pedí perdón a Dios, creo que fue mi conversión pastoral ya. Tuve que pedir perdón a Dios y decir, Señor, perdóname, verdad, necesito, estoy seco de gran manera. Tanto atender, estoy seco y me harta, me molesta ya la gente. Así que me paré de ahí, volví a llamar a la secretaria y le dije, ven, que venga, vamos. Y de ahí, ¿verdad? Otra vez volvió en mí el gozo. ¿Pero qué había hecho? El estudio de la palabra, la vida personal con Dios, es vital. Pierdes eso, perdiste todo. Solo quiero recordar que si tienen preguntas, comentarios, ahí está el código QR, que no se les pase. Y quisiera, rápidamente se nos está acabando el tiempo, pero cambiar un poquito el tema. Quería comentarles, a veces, yo ya no estoy tanto participando en el equipo de adoración, pero me acuerdo los tiempos que yo lideraba la adoración y había momentos en que yo no quería abrir los ojos porque le había metido tantas ganas a preparar el set, a ensayar con los músicos. Y de pronto así estaba, y yo estaba seguro, medio tiempo de adoración, yo me sentía en la gloria, una cosa así que estoy conectadísimo con Dios, y de pronto abro los ojos y veo la gente como perdidos, y hay, obviamente dentro de cada pastor hay un anhelo como de que todos como iglesia adoremos y seamos parte, y que ojalá todos valoren el conectarse. Entonces, pensando en ese momento, en la adoración congregacional, en esos momentos en que encontramos y nos reunimos todos